Bien, vamos a continuar donde habíamos quedado. Habíamos estado hablando del treponema pallidum. Habíamos dicho que esta bacteria es la que producía la sífilis. Les mostré y les expliqué lo que es la sífilis, pero había quedado pendiente lo que es la sífilis neonatal. ¿Ya? La sífilis neonatal es cuando afecta al recién nacido. ¿Ya? Pero el contagio fue dentro del útero. ¿Ya? El contagio se vio que la madre estaba contagiada y a través de la placenta pasó al niño. Entonces el niño nace con sífilis, se llama sífilis neonatal. Este tipo de sífilis, lo que es la sífilis neonatal, va a avanzar más rápido en el adulto. Entonces el niño cuando nace con sífilis en etapa terciaria. ¿Ya? Significa que ya nace con las patologías que les hablé que ocurren en la terciaria, ¿no? Como malformación de los cartílagos, alteraciones en los vasos sanguíneos, como el aneurisma que les mostré, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Incluso daño cerebral que puede producir retraso del desarrollo psicomotor. Bueno, entonces el niño nace ya con la sífilis más avanzada, ¿no? El tratamiento en sí es el mismo, ¿ya? Pero las secuelas ya no se van a poder, obviamente, reparar, ¿no? Por ese motivo, se hace en el control prenatal una prueba de sífilis, que es el RPR o BDRL. Son las pruebas que hacemos ya para verificar que la madre no tiene sífilis, porque todavía estando ahí adentro, la sífilis todavía puede estar en su fase primaria y secundaria, y si le damos tratamiento durante el embarazo, mataríamos tanto a la madre como al que está atacando al niño y por lo tanto detendríamos cualquier proceso, ¿ya? Por eso que es importante el control prenatal, que la madre se haga las pruebas de laboratorio correspondientes, ¿ya? Porque puede que la madre esté en la fase latente y no sepa que tenga sífilis. Bien, entonces vamos a empezar a ver otra bacteria. A ver, durante el embarazo se puede, sí, la penicilina se puede usar durante el embarazo. Ya, acuérdense que el tratamiento eran las penicilinas. Entonces, se puede usar. Si fuese resistencia, se va a usar ceftriaxona, que también se puede usar durante el embarazo. Y en caso necesario, si es alérgica, se usa la eritromicina, que también se puede usar durante el embarazo. O sea, podemos usarlos durante el embarazo. Es más, debemos hacerlo, porque si no lo hacemos, el niño va a nacer con bastantes patologías, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el Mycobacterium leprae, también llamado bacilo de Hansen. Ya, el bacilo de Hansen es el nombre o su apodo, si ustedes quieren, del Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es su nombre científico. Esta bacteria produce la lepra. No se conoce un hábitat verdadero de la bacteria. En otras palabras, esta bacteria es considerada netamente humana, ya que no se la ha encontrado en ninguna otra especie, animal o medio. Ya hay en los famosos quirquinchos, tatús, que les llaman, una enfermedad parecida a la lepra, pero no es esta lepra, ¿ya? Eso aclarar porque algunas personas creen que es una enfermedad que se transmite del tatú o del quirquincho, y eso no es cierto. Ellos tienen otra enfermedad que se parece, pero no es la misma, y no es producida por esta bacteria, así que no tienen nada que ver, ya por si acaso. Entonces, es una bacteria que ha sido considerada
solamente humana. ¿Ya? En cuanto al contagio, ¿ya? Es a través de contacto directo con secreciones. ¿Ya? Eso significa el moco, la saliva, etcétera, o con la lesión de la herida. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, ese perrito no se cayó. Bueno, entonces la forma de contagio. ¿Ya? Ahora, esta bacteria se reproduce muy lentamente, ¿ya? Muy lento, ¿ya? Lo cual hace que la enfermedad vaya evolucionando en bastantes años, ¿ya? Por lo tanto, hace que el diagnóstico sea difícil en la niñez o en la infancia, o incluso en personas jóvenes, ¿ya? Entonces, generalmente las personas que se diagnostican con lepra suelen ser personas mayores. ¿Ya? Eso debido a que, por más que nos contagiemos en niños jóvenes, la evolución de la enfermedad es tan lenta que recién vamos a ver manifestaciones en personas mayores. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Ya, le he puesto en orden los síntomas. Lo primero que aparece es pérdida de sensibilidad en áreas del cuerpo. Nosotros eso le llamamos áreas de hipoestesia cutánea, ¿ya? Incluso tiene el signo de tablero de ajedrez, ya que en una parte, podemos decir, en la mano, aquí le duele, aquí no le duele, aquí le duele, aquí no duele, así. Y en diferentes grados de sensibilidad. A ver, hay lugares donde, por más que usted le hagan con un clavo, le claven, le quemen todo, no le duele nada, ni lo siente. Y en otros lugares puede que esté disminuida la sensibilidad, ¿ya? Pero va evolucionando así. Al principio está reducida la sensibilidad y conforme va pasando el tiempo va aumentando esto hasta que pierde por completo la sensibilidad en estas áreas del cuerpo, ¿ya? Luego en esas mismas áreas empieza a haber alteraciones del color, digamos discromía, ya que empiezan a aparecer manchas de diferentes tonos, ya no como por ejemplo en la rema salada, que todos son de color más claro, pero del mismo tono. Unas manchas son más oscuras, otras más claras, más con tono amarillento, más naranja, así, de variedad de tonalidades, eso se llama discromía. Generalmente, estos dos son los síntomas tempranos y la mayoría de las personas no les suele dar mucha importancia, principalmente si son áreas pequeñas. ¿Ya? Luego, con el pasar del tiempo, en esas áreas van a empezar a aparecer unas tumoraciones que se llaman granulomas, que pueden evolucionar de dos formas. Uno haciendo unos tumores que le llamamos nódulos, que son unas bolas, que ahorita les voy a mostrar, y otros que pueden crecer formando unas placas, ¿ya? Ambos tejidos van a ir evolucionando, se van a ir creciendo, en otras palabras, hasta que alcanza un punto en que no les llega sangre, se mueren esos tejidos y se caen. Ya, bueno, no es que se caigan así, sino que ustedes saben, lo que le habíamos hablado, que todo tejido muerto, después de más o menos 9-10 días, se cae, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Estos tumores se mueren, se necrosan, ¿ya? Y se desprenden del cuerpo. Pero conforme se van desprendiendo, vamos perdiendo sustancia, ¿ya? Es lo que dice ahí, necrosis con pérdida de tejido, ¿ya? O sea, se va muriendo y vamos perdiendo. Significa, por ejemplo, si del dedo, ¿no? El dedo se viene haciendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, ¿no? ¿Ya? Entonces, para perder su dedo, por decir. ¿Ya? Ahora, esto va a atacar a todo el cuerpo, a toda la piel de todo el cuerpo, pero ataca tanto al principio y también en intensidad a las áreas frías del cuerpo. Estamos hablando de los dedos, de las manos, los pies,
la nariz, las orejas, los labios, los codos y rodillas. Son los lugares donde más ataca. No se olviden que puede afectar todo el cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces esa es la descripción de la enfermedad. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar cómo es en imágenes. A ver. Van a ver que las imágenes, la mayoría de las fotos van a ver ahí, son personas de la tercera edad. Bien. Ya saben que en internet no todo es lo que uno pide, pero aquí les voy mostrando. La mayoría sí es. Esta es la típica lepra lepromatosa que le llamamos, que es la nodular, ¿no? Están viendo los nódulos, que son esas bolitas que les decía que se forman. Ya, ese es en la espalda, por ejemplo, fíjense todo el brazo. Aquí podemos ir un poquito más antes que el anterior, o sea, el otro está más avanzado, si ustedes quieren. Ya. Bien. Bien, este de acá, en el rostro. Ahí está, ¿no? Ya, miren los nódulos, ¿no? Están afectando la nariz, miren, intensamente. Por si acaso termina cayendo en casos más avanzados toda la nariz, las orejas. Ya, en este caso. Ya, bien. Este otro que podemos ir, ya sufrió bastante pérdida. Este es el uno que ya recibió algo de tratamiento, por eso ya no ven las bolas activas, pero ven cómo ha quedado el rostro, ha perdido parte de la nariz, ¿no? En otro caso, no, miren cómo la nariz se va perdiendo, ¿ya? Bien, esa es la lepra nodular. Y esta otra es la que es en forma de placas, que le decía, ¿ya? Bien, todos estos tejidos se van en algún momento a morir, a necrosar y se caen. Y entonces el paciente va perdiendo parte del tejido. Ya, este por ejemplo es un paciente, ya miren, si ustedes ven, miren el color de la piel, lo que les decía anteriormente, cómo hay variedad de tonalidades. Ya pueden ver la mano de la derecha con tonos más oscuros, más claros, a la izquierda miren amarillo, rojizo, diferentes tonalidades. Ya, esta es la forma de placas, se ve aquí en la muñeca, miren, una placa, ya, pero vean sus dedos. Ya, si ustedes pueden ver los dedos, dense cuenta que están más cortos. Mira, menos este dedo de acá, ¿no? Que es el dedo medio de la mano derecha, está bastante corto, lo ha perdido, ¿no? Ya, entonces, así. Ya, más que todo van a ver manos, porque obviamente ellos muestran lo que van perdiendo sus dedos, ¿no? Hay casos como este, por ejemplo, miren, llegan a ese punto de perder así todo, los dedos, ¿no? Bien. Había un casito aquí. A ver si lo pillamos, si tenemos suerte. No hay. Bien, a ver si lo encontramos. Es un paciente con lo mismo que han visto ahorita, pero muestra cómo evoluciona con el tratamiento. A ver, creo que es este. Este es, justamente. Miren, ya. A ver, vamos a ir a su página. A ver si nos muestra todo.
solamente una imagen. Bien, entonces, ¿dónde está acá? Este es el mismo paciente, por si acaso, con el que ven ahí abajo. Ahorita vamos a moverlo. Miren, tiene los nódulos, estos que están negros son los que se han necrosado, de los que han muerto. Ese mismo paciente es este. Ya, ahí lo estamos viendo al mismo, solamente que de costado, para que vean los nódulos. Aquí lo están viendo con los nódulos en el rostro, visto de costado. Y aquí ya lo vemos ya con tratamiento. Como ven, ya han reducido bastante. Y hay uno, no sé, a ver dónde está, creo que es este. Este, miren, ya, después del tratamiento, ¿no? Ven que las bolas ya han desaparecido, la piel está, todavía queda unos por ahí, ya, pero por lo menos este paciente fue antes de que pierda la nariz, la oreja, solamente están las bolas por ahí, ya. Entonces, así es la lepra, ya. Si ustedes quieren comparar, esta es a mitad del tratamiento, ¿no? Todavía tenía las bolas, como ven ahí. Bueno, entonces la lepra es eso. Aquí tenemos uno ya antes del tratamiento y a mitad del tratamiento, ustedes quieran. Ya está ahí. Bien, entonces, esa es la lepra. Ahora, esta enfermedad en sí no mata al paciente. ¿Ya? Tampoco el paciente sufre dolor, porque como están viendo, más bien pasa todo lo contrario. El paciente pierde sensibilidad. En otras palabras, no sufre de dolor. ¿Ya? Y la enfermedad tampoco lo mata. Por lo tanto, puede estar así por mucho tiempo. Lo que lo va a matar a este paciente como complicación son las sobreinfecciones. Acuérdense que decía que se le muere ese tejido. Y hemos visto enfermedades que pueden atacar tejido necrótico, como el tétanos, la gangrena, que pueden ellos aprovechar esta situación y atacar al paciente. O cuando cae ese tejido, dejar puertas de entrada, y ahí lo atacan estafilococo, estreptococo, que hemos visto también, que pueden producir las enfermedades. Entonces, generalmente el paciente suele fallecer por las complicaciones de las otras bacterias que aprovechan la situación. Sin embargo, un paciente puede estar muchos años con esto y de repente ni morir de lepra, ¿ya? Más que todo ese daño psicológico de ver cómo tu cuerpo se va deshaciendo de a poco, ¿no? Que es por eso que esta enfermedad ha sido siempre tan temida y llena de mitos. Bueno, el tratamiento hoy en día es 100% efectivo, pero siempre y cuando el paciente lo complete. El tratamiento se realiza con Dapsona, ya, pero asociado a drogas antituberculosas, que eso vamos a ver más ratito cuáles son. Ya se da esa combinación de drogas. Es un tratamiento largo, puede ir desde 8 hasta 12 meses. El primer mes el paciente todavía es contagioso, por lo tanto generalmente se le pide un aislamiento de un mes y luego ya puede seguir con su tratamiento porque deja de ser contagioso, ¿no? Completa, procura al 100% si completa su tratamiento, ¿ya? Obviamente lo que ya perdió no se recupera, no va a crecerle un nuevo dedo, por ejemplo, pero por lo menos ya no va a seguir avanzando, ¿ya? Bien, otro detalle interesante de esta bacteria, de esta enfermedad, es que se ha ido perdiendo con el tiempo. Ya sucede que por algún motivo ya hay menos casos. Entonces se empezó a sospechar y a preguntarse por qué hay menos casos de esta enfermedad. Una enfermedad bastante antigua y bien conocida. No se hizo vacunas ni nada por el estilo. Simplemente empezó a reducir. Y se descubrió que el ser humano
generó inmunidad innata. Es la primera enfermedad que se ve como el cuerpo humano a través de los siglos ha empezado a generar inmunidad innata y se ha ido transfiriendo a través de las generaciones. Actualmente, una gran parte de la población es inmune a esta bacteria. Y por más que estemos en contacto con la bacteria, no llegaremos a enfermar de lepra. Sin embargo, no todas las personas, obviamente, han heredado ese gen y todavía hay personas que no tienen el gen y por lo tanto pueden enfermar de lepra. Sin embargo, son menos. Se cree que en unos 100 años va a desaparecer por completo la lepra, ya que hasta ese momento todas las personas habrán heredado, o por lo menos una gran parte, habrán heredado el gen que defiende de esta bacteria. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería en cuanto al Mycobacterium leprae. Bien, entonces vamos a empezar a ver el Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch. ¿Ya? El nombre bacilo de Koch también es su apodo, ¿no? Igual como el otro, bacilo de Hansen. Este es bacilo de Koch, su nombre más viejo. Sin embargo, el nombre científico no bien es Mycobacterium tuberculosis. Por si acaso, hasta hace unos años era Mycobacterium tuberculae y ya lo han cambiado a tuberculosis. Eso por si acaso, de repente también encuentran literatura de ese tipo. ¿Ya? Bien, entonces, esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, produce una enfermedad llamada tuberculosis. Esta enfermedad se va a contagiar al respirar unas gotitas microscópicas que botamos cuando tosemos o estornudamos, que le llamamos gotitas de flush. Fluge se escribe. ¿Ya? Entonces, un paciente enfermo, cuando está tosiendo, puede botar estas gotitas con los bacilos dentro de ellas. Y si otra persona lo respira, pudiese contagiarse. Pero aquí hay un pequeño detalle. El 90% de la población, y eso incluye a ustedes también, han estado en contacto con esta bacteria. En otras palabras, casi todos nosotros la hemos respirado. Y ahí viene la pregunta de por qué no todos enferman, si casi todos hemos estado en contacto con la bacteria. ¿Ya? Y para eso hay que definir lo que se llaman patrones epidemiológicos. Sucede que esta bacteria, ¿ya?, que nos ataca bastante, no puede realmente atacarnos a menos que nuestro sistema inmune se lo permita. En otras palabras, nos defendemos muy bien de esta bacteria. ¿Ya? Por lo tanto, para que enferme, tienen que ocurrir ciertas circunstancias para que la bacteria pueda hacer su ataque. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Que son los 3 patrones que ven ahí. Primero, debe haber contacto constante. Eso significa, no sirve que alguien en la calle te tuesa y ya nomás te contagies. Eso no pasa. ¿Ya? Tengo que estar en contacto constante con un paciente enfermo. O sea, coexistir, cohabitar, ¿no? Que sea un compañero de trabajo que se siente cerca, a un familiar que esté viviendo en la casa, pero a alguien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que entran las bacterias, mi sistema inmune la destruye. Por lo tanto, me enfermo. Entonces, para enfermar, tendrían que estar entrando constantemente las bacterias para encontrarme en algún momento en mi punto débil y entonces aprovechar. Y entonces, esa es la primera regla, de haber contacto constante. ¿Ya? Segundo, ese contacto no puede ser también en cualquier lugar. Como decía hace rato, no puede ser en la calle o en un lado, te cruces y ya. Sino debe ser, dice, en un ambiente de hacinamiento. Estamos hablando de un ambiente donde la gente está amontonada, cerrado, mal ventilado, mal iluminado. Y eso se debe a que esta bacteria que estamos hablando es muy sensible a la luz. Perdón, se muere a la luz. ¿Ya? Entonces la luz
lo destruye fácilmente. Entonces, si estamos andando por la calle y tosemos y batamos la batería, ni bien sale la batería, se muere. Ya, en cambio, estamos hablando de un ambiente encerrado, donde no hay buena ventilación y no entra mucho la luz, entonces la batería puede estar sobreviviendo en ese ambiente por mucho tiempo, lo suficiente como para que otra persona lo respire. ¿Ya? Entonces la segunda regla, no puede ser en cualquier lugar. Y la tercera, que es la más importante, en realidad, tiene que ver con mi sistema inmune. Para que yo enferme, tiene que el sistema inmune debilitarse. ¿Ya? Porque como decía hace rato, mientras su sistema inmune esté en buenas condiciones, no van a enfermar de tuberculosis. ¿Ya? ¿Y qué cosas debilitan el sistema inmune? Son 3 cosas, miren. Mala alimentación, la primera. Y eso por si acaso también va con lo del famoso COVID, que tanto ya me he cansado de repetirles, que la mejor solución es estar bien alimentado. ¿Ya? El estrés, ya que por si acaso el estrés no es una enfermedad, es un mecanismo fisiológico del cuerpo de defensa cuando estamos siendo agredidos. El problema del estrés es que si es constante, voy a producir constantemente la hormona productora del estrés, que es el cortisol, que es una hormona que dentro de su proceso normal me bloquea al sistema inmune. Esa hormona está diseñada para ayudar a mi cuerpo cuando yo he sido muy lastimado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy botando todo el tiempo cortisol, mi sistema inmune está bloqueado y eso favorece esta bacteria. ¿Ya? Y por último, las enfermedades debilitantes. Cualquier enfermedad debilitante, por decirles diabetes o cualquier otra. Entonces, va a aprovechar cualquiera de esas circunstancias, ¿ya? Para que enferme. ¿Ya? Si ustedes analizan eso ocurre más en personas de escasos recursos. ¿Ya? El primer punto, por ejemplo, muchas veces en las casitas de gente bajos recursos, en una habitación suelen dormir 4, 5, hasta más personas en la misma habitación. Generalmente son ambientes armados de forma sencilla, con de repente a veces venestas, plásticos, y por lo tanto no hay una buena iluminación, lo que es el segundo hacinamiento. Como tienen bajos recursos, se alimentan mal, viven con estrés por la misma situación en la que están, bueno, y entonces por eso es más fácil que ataque este tipo de personas. También se suele ver en cuarteles, hogares, bueno, lugares así, donde se cumplan estas reglas. Y nosotros, como trabajadores de salud, podemos estar en riesgo de contagiarnos, ¿no? Entonces, para evitar contagiarnos de tuberculosis, ¿qué tenemos que hacer? Nunca debemos estar mucho tiempo con los pacientes enfermos. O sea, debemos estar un tiempo limitado. Segundo, el lugar donde entre en contacto con el paciente debe ser un lugar bien iluminado y ventilado. Y tercero, si yo trabajo en salud, debo mantenerme bien alimentado. Debo evitar el estrés, no estar haciendo dobles turnos, triples turnos, porque obviamente se pueden estresar y eso puede generar que la bacteria se ataque. Y si estoy enfermo de algo, como diabetes, no puedo entrar en contacto con pacientes con tuberculosis porque estoy en riesgo de que me contagien. Vamos a ver ahora cómo se presenta la enfermedad. La enfermedad se presenta en 2 formas, la pulmonar y la extrapulmonar. Vamos a ver primero la pulmonar. Bien, entonces la pulmonar es la primera forma de la tuberculosis. Antes de pasar a las otras que vamos a ver, siempre un paciente ha hecho primero la pulmonar, ¿ya? Es cuando la bacteria desarrolla en pulmón y es la más frecuente, ¿ya? Tiene síntomas bien característicos. El primero es que el paciente empieza a perder peso, ¿ya? Yo siempre les digo eso. Toda persona que pierde peso de forma brusca, sin estar haciendo dietas, siempre hay que pensar mal. O es tuberculosis, o es cáncer, o es diabetes, ¿ya? O sea, siempre pérdidas bruscas de peso, siempre hay que pensar que algo malo le está pasando
ese paciente. Y es una de las primeras señales de la tuberculosis. Junto con eso va a venir la pérdida de apetito. Pero este síntoma no siempre está. Podemos tener un paciente que coma mucho, pero que pierda peso. ¿Ya? El otro síntoma es la sudoración nocturna. En algunos libros dice vespertina. Bien. Entonces, como les decía, en la tuberculosis, la primera señal es la pérdida de peso. Luego el paciente puede presentar o no pérdida de apetito, pero sí va a presentar sudoración nocturna. Eso se debe a una subida de la temperatura del cuerpo, pero dentro de lo normal. La puedo ver más adelante, pudiese tener fiebre, pero la mayoría de los pacientes con tuberculosis no tienen fiebre. Su temperatura es normal. Sin embargo, cuando están durmiendo, lo que normalmente le pasa al cuerpo es que cuando estamos durmiendo, nuestra temperatura se tiene que bajar. Sabemos que la temperatura normal del cuerpo, por ejemplo, es de 36 a 37,5. ¿Ya? En el día fluctúa dependiendo de las actividades que vamos realizando. Pongámosle que a veces está en 37, minutos más después está en 37,2, luego en 36,8, así, ¿no? Va fluctuando en el transcurso del día. Cuando nosotros nos echamos a dormir, nuestra temperatura va a empezar a bajar y se va a acercar al 36, 36,1, 36,2, así. ¿Ya? Va a ir cerca del valor más bajo, es lo normal. Pero en estos pacientes con tuberculosis, cuando están durmiendo, cuando se acuestan a dormir, no baja la temperatura. Se mantiene dentro de lo normal, pero más alto. Estamos hablando que suelen mantener temperaturas de 37,1, 37,2, 37,3. Entonces el cuerpo, para tratar de bajar esa temperatura, va a transpirar más de lo normal. Y es por eso que las personas en la noche transpiran bastante, en el caso de tuberculosis. ¿Ya? Y como les digo, es muy común que el paciente te diga que en el transcurso de la noche se cambia varias veces su polera, o su sudadera, o con lo que duerme. Bien, otro síntoma, y el más importante tal vez de todos, es tos productiva, pero tiene que ser de más de 2 semanas. Esa es la clave. ¿Ya? Todo paciente que esté tosiendo y que tenga tos que dure más de 2 semanas es sospechoso de tuberculosis. Sospechoso de tuberculosis. ¿Ya? Pero nunca nosotros ponemos ni decimos al paciente que es sospechoso de tuberculosis, porque ya sabemos que cuando uno le dice es una persona, un paciente, nunca más vuelve. ¿Ya? Aun cuando tenga tuberculosis, prefieren morirse sin saber. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es ponerle sintomático respiratorio. Entonces cuando ustedes escuchen de sintomático respiratorio, es como decir sospechoso de tuberculosis. Eso significa. Es una frase que usamos nosotros para que el paciente vuelva y no se asuste. Además, con ese término, el paciente puede ingresar a lo que es el Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. ¿Ya? Bien, el paciente, esos son síntomas claves de tos. Miren, pérdida de peso, sudoración nocturna y tos que dure más de 15 días. Si un paciente tiene esos 3 síntomas, podemos estar en un 92% seguros que eso es tuberculosis. ¿Ya? Ahora, los otros síntomas no siempre están presentes. Por eso les mencioné ahí diciendo puede presentar. La fiebre, por ejemplo, muy pocos lo tienen. El dolor torácico, en la mayoría también no hay. Pero cuando hay, es un dolor sordo en la parte posterior y superior del tórax. Nosotros decimos dolor sordo cuando el paciente no puede definir con claridad dónde le duele. ¿Ya? Este dolor suele estar ubicado acá arriba, ya lo que le decimos la zona de la paleta, ¿no? Acá atrás. Y los pacientes a veces te dicen que es un dolor suave, incómodo, o algunos te dicen incluso que sienten como que le pasó el frío, así te dicen, ¿no? Pero cuando les pregunta dónde, no te dicen como cualquier dolor aquí o acá, como por ejemplo en la neumonía, te va a apuntar bien en un costado. En cambio, en este caso el paciente dice por acá, en alguna parte, pero no sabe bien dónde, ¿no? Eso es lo que es el dolor de este tipo. Pero siempre es arriba, ¿no? Arriba en el tórax. Bien,
Y el último es la hemoptisis, que es cuando uno bota sangre con la tos. Al contrario de lo que la gente cree, ese síntoma no es específico de la tuberculosis y puede estar presente en muchas otras enfermedades, no siempre tuberculosis. Y podemos también tener pacientes con tuberculosis que no boten nunca sangre. Y tampoco tiene que ver con la gravedad, porque también es otro de los problemas, que la gente dice que si está botando sangre y está en fase terminal, te dicen, ¿no? Pero tampoco hay eso. ¿Ya? Simplemente es un síntoma más que pudiese no estar. Y es más, en la mayoría no está. O sea que no hay que esperar a que el paciente bote sangre para decir que es tuberculosis, ¿no? Y puede ser que hasta que no sea. ¿Ya? Entonces, la clave son pérdida de peso, sudoración nocturna y tos que dure más de 2 semanas, que es el más importante. Entonces, toda persona que está tosiendo más de 2 semanas, sí debe hacer una prueba de la tuberculosis. ¿Ya? Bien, esa es la pulmonar. Vamos a ver las otras formas. Las otras formas le llamamos extrapulmonares. Ya, pero no se olviden que esto ocurre después de haber enfermado de la pulmonar. Ya puede que el paciente, incluso el pulmón sea leve y no tenga muchos síntomas y tenga los otros síntomas de estas fases. Bien, en cuanto a las formas extrapulmonares, en todos los casos, el paciente va a tener los siguientes síntomas. El mismo que les he dicho, pérdida de peso, no se olviden que es clave, la sudoración nocturna. ¿Ya? Van a tener esos 2 síntomas más los otros que vamos a ver según el tipo. Ya puede saber pérdida de apetito o no, ya se ha dicho que eso es variable. Ya entonces el paciente va a tener pérdida de peso, más sudoración nocturna, ya, y además estos síntomas que vamos a ver para cada caso. Ya, antes de hablar de esto, la tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Eso significa ojo, nariz, dientes, testículos, si ustedes quieren, ya, piel, cualquier parte del cuerpo. No saben que es una bacteria. Las bacterias pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Pero muchas de esas formas son raras, pero sí puede. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver acá son las formas o las más comunes o las más importantes por algún motivo. ¿Ya? Pero no se olviden que podemos tener tuberculosis casi en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En el ojo, por ejemplo, en la cuerda bucal, etc. Bien, veremos primero la tuberculosis meningia, que es cuando atacan las meninges, y en realidad este tipo de tuberculosis va a tener los mismos síntomas que hablamos en meningitis, cuando estábamos hablando del septococo, ya lo que es la cefalea progresiva, vómito de escopeta, rigidez de la nuca, convulsiones, etc. ¿Ya? Entonces, una meningitis puede ser producida también por tuberculosis. Antes se moría por esto, principalmente niños pequeños, que es donde más suele atacar. Ahora, actualmente hay muy pocos casos, o raros en realidad, de meningitis por tuberculosis. Y eso es gracias a la BCG. La BCG es una vacuna que no es específica para esta bacteria, pero se ha visto que cuando se usa, se evita que el paciente tenga tuberculosis meningia. Entonces, por lo menos previene que no de esta forma de tuberculosis. La BCG es la que nos coloca entre los 7 a 10 días de haber nacido en el bracito y es la que nos deja esa marquita que casi todos deben tener. Es la única forma de tuberculosis que se puede prevenir. ¿Ya? Luego tenemos la tuberculosis pleural, que es cuando afecta a las pleuras, que son las membranas que envuelven a pulmón. En este caso, el paciente también va a tener tos, pero miren, es tos seca. ¿Ya? En cambio, cuando es la pulmonar, es tos rotiva, significa que bota flema. Igual que en el anterior caso, va a durar más de 15 días de duración. Entonces, si un paciente tiene tos de más de 15 días, puede ser tuberculosis. Si es con flema, hay que sospechar la pulmonar. Si es que es tos seca, hay que sospechar de la pleural.
Además, esta suele tener generalmente dolor torácico intenso. Cuando dice las bases, se refiere a la parte baja del tórax, ¿no? Acá en estas partes de acá, a los lados. Pero solamente un lado, ¿ya? Y el dolor suele ser bastante intenso y se puede confundir con una neumonía. La única forma de saberlo a precisión es con un buen examen clínico o una radiografía. Bien, luego tendríamos la tuberculosis ganglionar, que es cuando afecta a los ganglios linfáticos, ¿ya? Nosotros tenemos ganglios linfáticos en diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Normalmente estos ganglios suelen estar pequeñitos y no los debemos sentir, pero cuando hay un proceso infeccioso, generalmente nuestro mecanismo de defensa envía a las bacterias o lo que nos está atacando hacia los ganglios para que ahí fabriquemos los anticuerpos. Entonces se suelen inflamar. Pero en la mayoría de los casos suele durar poco tiempo. En cambio, en este caso suele evolucionar de forma crónica, dice, por mucho tiempo. En algunos casos incluso se puede necrosar, ya puede haber dentro un tipo de necrosis que nosotros le llamamos necrosis calcificante, que se hace como yogur blanco, líquido, no es como el pus, porque no es lo mismo, ya, sino un líquido blanquecino. Y en algún momento ese ganglio revienta, bota ese líquido y se queda como una úlcera de evolución crónica. Puede afectar cualquier ganglio del cuerpo, pero es más común que afecte los ganglios del cuello, ¿ya? Entonces vamos a ver unas imágenes aquí para que ustedes vean cómo es. Ya, la clave, no sé bien, es que debe ser crónico, o sea que no sea algo de unos días, sino que tenga bastante tiempo de evolución, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, miren la bolita en el cuello, que nos muestran otra, ¿no? Bastantes grandes algunos casos, ¿no? Aquí hay uno. Miren, incluso en este pueden ver las costillas, porque es una persona que ha perdido bastante peso, como pueden ver, un niño, ¿no? Creo que ese que vimos hace rato, ¿no? Sí, ya, así, ya. Entonces, estos ganglios, por ejemplo, deben tener bastante tiempo con el paciente, ¿no? A veces ellos los dejan y ahí por eso vemos. En algunos, como en este caso, se pueden ulcerar, como ven, y queda una úlcera ahí que no cicatriza y se suele mantener abierta por meses o años incluso, ¿ya? Hasta que hagamos, obviamente, el tratamiento. Bien, esa es la tuberculosis ganglionar. La otra forma de tuberculosis sería la renal, cuando ataca el riñón. En ese caso, el paciente suele presentar hematuria, significa orina con sangre. Pero eso puede ser un síntoma de muchas enfermedades, incluso unas que hemos visto como la cistitis. Ya, lo que nos va a hacer sospechar de tuberculosis renal es que el paciente, cuando hacemos examen de orina, porque esa orina está con sangre, nos reporta el laboratorio una orina limpia, solamente dice sangre. Ya, eso significa que no nos reporta el examen de orina ni bacterias, ni nada. Una orina aparentemente bien, nosotros le llamamos hematuria estéril, ya, o sea, no hay nada, ni bacterias, ni nada. En ese caso, hay que sospechar de tuberculosis renal. Obviamente asociado a lo que hemos visto, pérdida de peso, sudoración nocturna, etc. Bien, luego estaría la tuberculosis ósea, que es cuando ataca los huesos. A este también le solemos llamar el mal de Pot. Ya, puede afectar cualquier hueso del cuerpo, pero es más común que afecte a la columna vertebral, la parte de las vértebras dorsales. Ya, ahí lo que va a hacer es carcomer el hueso. Bueno, en todos los huesos lo mismo, lo va carcomiendo al hueso
¿ya? Y el hueso se va debilitando, de tal manera que en algún momento se fractura, se llama fractura patológica, ¿ya? O sea, el hueso se fractura sin golpe. El paciente lo que se gira en la cama, algo, ¡pum!, se fractura el hueso. Y en columna, a veces el propio peso del cuerpo aplasta la vértebra, o sea, se fractura, pero por aplastamiento, por el peso, porque se ha debilitado. Y entonces suele aparecer una deformación de la columna, ¿no? Y a eso le solemos llamar el mal de Pot, ¿ya? O sea, vamos a mostrar unas imágenes, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, en esta es una resonancia magnética, ¿ya? Y vemos las vértebras, como pueden ver, esta, miren, intacta, 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 arriba intacta. Estas están atacadas, por eso se ven manchas blancas, negras, perdón. Pero miren, esta se ha aplastado. Como pueden ver, está aplanada. Eso es porque el peso en un momento la aplastó. Eso va deformando, como ven, la columna. El paciente incluso puede ir perdiendo talla, ¿ya? El paciente puede, que obviamente con toda fractura le va a doler, pero puede que, como se mantiene estable el tejido, sufrir del dolor y no darle importancia, ¿no? Luego el hueso se va cicatrizando en esa forma y va a quedar así cicatrizado, más aplastado. Por lo tanto, ya va a quedar la persona con la columna deformada, ¿ya? Bien, entonces sería el famoso mal de Pot. Aquí vemos a unas imágenes, a ver, de vértebras, ¿no?, atacadas. Perdón, estas todavía no están aplastadas, pero seguro lo harán. Mira, aquí vemos un paciente, miren, con la típica deformación de la columna, el mal de Pot, como una punta ahí. Bien, entonces, esas son las formas más comunes de la tuberculosis. Como le dije, puede afectar cualquier parte. Por ejemplo, en la piel se suele parecer a la lepra, perdón, ¿ya? Entonces, cuando ataca piel, suele ser parecido a la lepra, ¿ya? Bueno, entonces, el tratamiento consiste en usar una combinación de varias drogas. Justamente ahí están viendo las drogas que se suelen usar para tratar esta enfermedad. Estas son las drogas de primera línea, porque hay otras para segunda línea y una para tercera línea, ¿ya? El tratamiento es bajo un sistema que se llama DOTS, que es un sistema que consiste en supervisar que el paciente complete el tratamiento, verificar que lo haga con nuestros propios ojos, hacer un seguimiento estricto al paciente, darle tratamiento gratuito. ¿Ya? En realidad las normas incluso dice tratamiento obligatorio, pero nunca le hemos obligado a las personas. Además, para que sea efectivo el tratamiento, debe ser largo y debe ser con múltiples drogas para garantizar que no aparezcan resistencias. Esta bacteria es otra de las que fácilmente se vuelve resistente a los tratamientos, ¿ya? Entonces están viendo, son etambutol, piracinamida, isoniazida, rifampicina y streptomicina. Ahí entre paréntesis les he puesto las siglas que se usa para cada uno de ellos. Eso es para los esquemas, que están ahí abajito, ¿ya? Hay 3 esquemas que se usan para tuberculosis pulmonar. Ya para las otras varían los esquemas. Ya, como para la pulmonar, que es la más común, es la que tenemos ahí. Ya, entonces el esquema 1, que ya, esquema 1, entonces, es de acá. Si ustedes ven, dice 2-RHZE, 4-RH. ¿Qué significa eso? El número significa meses y las letras el antibiótico. Entonces está diciendo 2 meses rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. De que termina eso, 4 meses más con rifampicina y isoniazida. ¿Ya? Bien, entonces
¿qué significa eso? Cuando dice meses, en realidad no es meses calendario, sino se refiere a meses estándares. Un mes estándar tiene 30 días, pero el tratamiento se realiza de lunes a sábado y no se realiza el domingo, se descansa el domingo. Entonces, en un mes estándar van a haber 4 domingos, ¿ya? Entonces, si estamos hablando que el mes estándar es de 30 días, le descontamos los 4 domingos, estamos hablando de 26 días. Si dice 2 meses, son 56 días. ¿Ya? O si ustedes quieren, 54 dosis, ¿no? ¿Ya? No, perdón, 52. Sigo sumando mal, ¿no? 26 más 26, 52. ¿Ya? Entonces son 52 dosis o 52 días de tratamiento. Y en esos días va a tomar eso. De que termine eso, vamos a empezar 4 meses más de esto. Eso serían 104 dosis, ¿no? O 104 días. ¿Ya? Bien, ese es el esquema 1. Aquí le aplicamos esquema. Pacientes que van a tomar el tratamiento por primera vez. ¿Ya? Personas que nunca antes habían enfermado de tuberculosis. ¿Ya? O también puede ser personas que ya hayan enfermado de tuberculosis, pero que hayan completado un tratamiento y hayan curado, ¿ya? Porque puede ser que nos volvamos a contagiar, por si acaso. Entonces, si un paciente ya hizo tratamiento y curó y se confirmó su cura con pruebas de laboratorio, pero después de un tiempo vuelve a darle, entra también a este esquema, ¿ya? El esquema 2, como ven, es 1-SRHZE, que significa un mes o 26 días, en el cual vamos a colocar esos 5 antibióticos. ¿Ya? Se parece al anterior, lo único que aumentamos es la streptomicina, que es inyectable. Todos los demás vienen en tabletas. Entonces, por un mes, 26 días, se va a colocar esa ampolla. ¿Ya? Bien. Luego pasa a 2-RHZE, igual que el anterior, y luego 5-RH. En este caso, en total son entonces 8 meses de tratamiento, es más largo. El tratamiento es para las personas que hayan abandonado un tratamiento anterior sin haberlo concluido. ¿Ya? En otras palabras, pacientes que probablemente ya se hayan vuelto resistentes. A eso le vamos a aplicar el esquema 2. El esquema 3 en realidad es el mismo, pero con dosis pediátrica. Para los niños. Entonces, el esquema 3 es para los niños. ¿Ya? Bien, eso es el esquema base. ¿Ya? Ahora, sin embargo, tenemos pacientes que abandonan los tratamientos. Mire, un paciente que empiece el tratamiento en esquema 1, que sea su primera vez, la probabilidad de curarse es del 100%. En otras palabras, 100% que se va a curar, pero siempre y cuando complete el tratamiento. Este es el detalle, ¿ya? Como son varias tabletas, son cerca de 8 a 12 tabletas porque se calcula por peso, ¿ya? Entonces son bastantes. Y hay muchos pacientes que no les gusta las tabletas y tomar por bastante tiempo, empiezan a ocultarlas, botarlas. Por eso dice que tenemos que mirarlos y el paciente tiene que ir al centro de salud para que verifiquemos que lo toma. Entonces, y a veces lo abandonan, estando en esquema 1. Ya lo abandonan. Entonces, cuando vuelve, lo empezaremos en el esquema 2. Ya, pero en el esquema 2, la probabilidad de curar baja hasta el 60%. Significa que muchos ya no curarán. ¿Ya? Y hay personas que, a pesar de saber esto, vuelven a abandonar el tratamiento. Y cuando estos pacientes vuelvan, ya no los vamos a meter en ningunos esquemas. Lo vamos a clasificar como pacientes MDR, que se llaman, que son pacientes multidrogos resistentes, que generalmente la bacteria ha hecho resistencia a más de 2 de esos que mencionan ahí y necesitan esquemas especiales. ¿Ya? Estos pacientes MDR, su probabilidad de sobrevivencia baja al 30%.
O sea, en otras palabras, la mayoría va a fallecer a pesar del tratamiento. Solamente vamos a conseguir salvar a 30 de cada 100. Y aún sabiendo esto, hay personas que vuelven a abandonar, incluso estando como MDL. Cuando estos pacientes vuelven, porque obviamente cuando están mal y se sienten que se van a morir, vuelven, nosotros lo vamos a clasificar como XDL. Eso significa que es resistente a casi todas las drogas y no sabemos qué tratamiento le podamos dar. Y entra en el campo experimental. No probamos con una y otra droga, pero su probabilidad de sobrevivencia a este paciente es menor al 1%. Significa que la mayoría va a morir igual a pesar de todo. Por eso es muy importante concientizar a los pacientes que sí tienen muy buena probabilidad de curar siempre y cuando me completen el tratamiento, que son 6 meses. Si uno no sabe concientizarlos en esto, pues vamos a tener pacientes que va a ser cada vez más difíciles de tratar. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a la tuberculosis. Vamos a irnos a otro tema que se llama virología. Vamos a empezar a ver virus. Bien, entonces la virología es la ciencia que estudia a los virus, los viriones y los priones. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? Ya les había explicado al principio que eran estos de acá. Y lo primero que les había dicho era que no eran seres vivos. No se olviden de ese aspecto. Ya, son moléculas. Los 3 casos, los virus, los viriones y los priones, son moléculas. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias de estos 3? Un virus es una molécula de ADN o ARN, pero que están envueltos en una cápsula proteica. ¿Ya? O sea, es la molécula de información, que es el ADN o el ARN, pero tiene una capa protectora que los está envolviendo. ¿Ya? Un virión es lo mismo, pero sin la capa protectora. O sea, también es ADN o ARN, pero sin la envoltura. Y un prión es una partícula de una proteína que ha adquirido la capacidad de autorreplicarse. Eso significa que no tiene información genética, ¿ya? Pero puede activar mecanismos celulares que puedan generar su replicación, ¿ya? Entonces, no son considerados seres vivos, no se olviden, eso les había explicado bastante al principio de la materia. ¿Ya? Por lo tanto, no los podemos matar. Y algo que no sé si les dije a ustedes, pero para ningún virus que conozcamos existe tratamiento. Y eso ténganlo en cuenta. Y eso incluye al famoso virus COVID, que ahora está de moda. En realidad su nombre es SARS-CoV-2, el nombre del virus. Tampoco hay cura. Así que si están buscando ivermectinas, ese dióxido de cloro, son patrañas. Ya no son tratamientos y no existe tratamiento para los virus. Y no va a haber tampoco. Ya, la única forma de bloquear a los virus es generar inmunidad. Y para eso, la mejor forma que podemos tener como arma es la vacuna. ¿Ya? Y no se puede hacer vacuna de todo, ¿no? Como han visto, del SIDA, desde acá apareció hasta ahorita, se siguen haciendo y hasta ahorita no hemos podido generar una vacuna. Ya, de algunos virus, como por ejemplo el del influenza, se generó rápido, a los 4 meses ya había una vacuna. Y con este ya estamos con un tiempito y hasta ahorita no. Hay una prometedora en Rusia, están empezando a experimentar, a ver, veremos cómo va. ¿Ya? Bien, pero es lo que hay que entender para estas de acá. No hay como matarlos porque no están vivos. ¿Ya? Entonces, cualquier tratamiento va dirigido a que el propio organismo se encargue de destruirlos. ¿Ya? Pudiesen destruirlo, miren, con algunas cosas, pero el problema es que al tratar de destruirlo a él,
también lo destruiríamos nosotros, que es lo que le decía algún día. Por ejemplo, cuando salió lo de la ivermectina, ¿no? En laboratorio lo han probado y sí, la ivermectina puede destruir al virus in vitro, ¿no? Pero no en un cuerpo. Ya, la lavandina también puede hacer lo mismo, pero no estamos tomando lavandina. Porque para tratar de destruir estas moléculas, también nos destruiríamos a nosotros. Por eso es imposible el tratamiento. ¿Ya? Bien. Vamos a ver más que todo virus. Los viriones, si bien producen enfermedades, no son muy importantes o son raras. Así que por eso no vamos a abarcar ese campo. Y los priones también son rarísimas. Son bien contadas las enfermedades producidas por priones, ¿no? Como el Creutzfeldt-Jacobs, el Kuru, si ustedes quieren, tienen una investigacióncita por ahí, que son enfermedades raras, pero que existen, ¿ya? Bien, más que todo vamos a ver virus, ¿ya? Y el primer grupo de virus que vamos a ver es los de la familia del herpes. Herpes viridae se llama la familia, o virus del herpes. ¿Ya? Como ya no me queda mucho tiempo, no vamos a entrar mucho en temática, pero vamos a ver algunos detallitos, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de virus, no se usa nombres como los seres vivos. En cualquier ser vivo se usa un nombre científico que incluye el género y la especie, ¿no? Eso significa, como por ejemplo, cuando vimos bacterias, Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿se acuerdan? Clostridium en el género, perfringens la especie. Y así se aplica para todo ser vivo. En cambio, en los virus no se puede aplicar esa regla. No son vivos. Entonces se usa un código de siglas y números. ¿Ya? Por ejemplo, para los de la familia herpes, miren, todos tienen la sigla VHH, ¿ya? Y al lado un número, ¿ya? Es más, estos primeros dos antes eran VHS, ¿ya? Solamente estos dos y los demás eran VHH, pero ya se ha modificado. Ese VHH significa virus del herpes humano, ¿ya? Por si acaso, es el siglas, ¿ya? Y el número es el subtipo, ¿ya? Entonces, este es virus del herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son los de esta familia, ¿ya? Los que han sido confirmados que pertenecen a esta familia, ¿ya? Y así va a ser con todos los virus, solamente que unos modifica un poquito. Por ejemplo, en los virus de la hepatitis no se usa número, solamente letras. VHA, VHB, VHC, así. En los virus del dengue solamente se usan dos letras, BD con guión bajo, que le decimos barra baja, y el número. Entonces, BD1, BD2, BD3, BD4 y el BD5 que recién se ha descubierto. Ya, entonces, para los virus se usan siglas. Por ejemplo, en el que está de moda es SARS-CoV-2, ¿ya? Que ese SARS viene de lo que es el síndrome de estrés respiratorio del adulto, que es el nombre de la síndrome que suele producir este tipo de virus, ¿ya? Entonces, también está una sigla, ¿ya? El virus del SIDA, el VIH, virus de inmunodeficiencia, que son dos, virus de inmunodeficiencia tipo 1 y virus de inmunodeficiencia tipo 2, así, ¿ya? Entonces, así los vamos a nombrar a los virus, ¿ya? Bien, estos virus, los virus de tipo herpes, tienen la característica, todos, que una vez que ingresan al organismo, nunca más salen de él. Y lo vamos a tener de por vida. Y la mayor parte de la población tiene varios de esos virus en su organismo, ¿ya? Estos virus son muy dependientes del sistema inmune, ya que pueden producir una enfermedad y mantenerse inactivo en nuestro cuerpo por muchos años hasta que el sistema inmune se debilite y entonces volver a reaparecer y producir de nuevo la misma enfermedad. Es una de las características de esta familia, ¿ya? Entonces, estos virus, una vez que entran, nunca más salen. Por lo tanto, el contagio solamente es la primera vez que yo presenté la sintomatología. Y cualquier otra vez a futuro que vuelva a aparecer la misma sintomatología, no es contagio, sino que el virus se ha reactivado, ¿ya?
no se olviden, estos virus nunca más salen del cuerpo hasta que nos moramos. ¿Ya? Bien, entonces, hasta ahí quedaremos por hoy. Ya, vayan a descansar, vayan estudiando. Ya, bueno, ya me dolió bastante la garganta. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao, chao.